por la paz, la vida y la democracia en Colombia. Hoy nos hemos movilizado en las ciudades de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, San Sebastián, Iruña, Pamplona, para defender la paz, la vida y la democracia en Colombia, para denunciar lo que allá está sucediendo en los últimos días a partir de la convocatoria al paro nacional del pasado 28 de abril. El pueblo colombiano salió masivamente a las calles respondiendo a la llamada del paro nacional por la paz, la vida y la democracia y en contra de la reforma tributaria que pretendía llevar a cabo el gobierno de Iván Duque. No era ni mucho menos la primera jornada de paro o movilización que denunciaba que las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque precarizaban cada vez más las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora y el pueblo colombiano. Tampoco era la primera movilización o paro sindical, mujeres, montajes judiciales, mecanismos de represión del Estado, así como la negativa del gobierno colombiano de profundizar en el proceso de paz, negándose a implementar los acuerdos de paz en La Habana. Desde el 28 de abril, la feroz represión y la violencia policial y militar se han extendido por todo el país. Estamos hablando de 31 personas asesinadas, más de 1.443 casos de violencia policial y militar, 10 casos de violencia sexual a manos de agentes del orden público y más de 38 personas desaparecidas. Mientras todo esto está pasando, la comunidad internacional continúa sin decir nada, permitiendo que el gobierno de Iván Duque continúe reprimiendo impunemente al pueblo colombiano. Ante esta situación, los aquí presentes alzamos la voz por la vida, la paz y la democracia en Colombia. Exigimos al gobierno de Iván Duque que cese inmediatamente de reprimir al pueblo, desmonte el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, o como le decíamos en Bogotá y en muchas partes, el Escuadrón de la Muerte, que desmilitarice los territorios y ciudades y que escuche el clamor del pueblo que demanda paz, vida y democracia. Derechos universales como el derecho a una vida y a un trabajo digno, el derecho al ejercicio de la huelga y la actividad política, sindical y social, los derechos de las mujeres, el derecho a la protesta social y los derechos humanos más elementales son vulnerados día a día en Colombia y eso tiene que acabar. No podemos permitir que se den estas circunstancias ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Por todo ello, desde este pequeño rincón del mundo, siempre solidario con los pueblos del mundo, exigimos a la comunidad internacional que actúe para acabar con la represión en Colombia y que active todos los mecanismos necesarios para acabar con la violencia en el país. Por nuestra parte, seguiremos con nuestro compromiso por una Colombia en paz, en democracia y en donde los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos al libre ejercicio sindical junto al derecho a la actividad política y social sean una realidad. Eternas gracias y gratitud porque obviamente apoyar a un pueblo de nuestras familias, muchas personas igualmente de aquí están allí buscándose la vida. Pues respetar los derechos humanos básicamente es el mensaje, que se les escucha a un pueblo que está diciendo algo es porque algo piensa, porque algo siente, algo les duele. Así que simplemente quería agregar un agradecimiento muy amplio a todos los que están aquí, a todos los que nos apoyan de corazón, desde otros lugares del mundo, de Euskadi. Eternas gracias y un aplauso para todos.